Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje y a lo que son estos encuentros de nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento en el marco de nuestro programa de innovación Dale sentido a tus ideas. Hoy tenemos cerca de 500 personas inscritas para esta conferencia, en la cual vamos a empezar a trabajar un ciclo de temas relacionados con el Venture Capital. Y en ese sentido, nuestro invitado de hoy es Luis Hernández Alburquerque. Luis es fundador y director de Alsys, una firma especializada y enfocada en temas de crecimiento empresarial, corporate venturing, y ha ocupado puestos importantes en diferentes empresas como IBM, como el HSBC, como lo que hoy conocemos como el Grupo Wirthan, una cadena hotelera bien importante. Luis ha tenido la oportunidad de trabajar y de liderar equipos de trabajo en diferentes países como Estados Unidos, Reino Unido, India, China, Canadá y diferentes países de Latinoamérica. Ha vivido en muchos países y definitivamente hizo una pausa de estar trabajando en el mundo corporativo para vincularse muchísimo de lleno a todo lo que son los ecosistemas de emprendimiento e innovación, trabajando en zonas como el Silicon Valley, como en Boston, como Israel, y ha aprendido a partir de esta experiencia muchísimas metodologías ágiles para desarrollar nuevos negocios. También ha escrito un libro que se llama Las dinámicas de las 4 A's, las cuales les permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento basadas en el emprendimiento corporativo y la innovación. Nos pareció muy importante para nuestra comunidad traer estos conocimientos, y como lo vamos a ver más adelante y ustedes lo pudieron ver en nuestro video introductorio, va a ser una de 5 o 6 conferencias que vamos a desarrollar sobre este tema con invitados internacionales, y creo que va a ser un espacio bastante interesante para todos los que estamos metidos en estos temas de innovación y de crecimiento corporativo. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Luis. Luis, te invito a activar la cámara y a partir de este momento, pues, conectarte con todos nosotros y esta comunidad en la que en este momento hay cerca ya de 150 personas conectadas, de 500 inscritos. Paulatinamente el número de conectados se va a ir incrementando, pues te está escuchando con toda atención. Nuevamente, gracias por compartir ese conocimiento con nosotros y te dejo, Luis, con la comunidad. Juan Manuel, al contrario, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Colsubsidio por esta oportunidad de desarrollar este evento de, como bien comentabas, de 6 webinars. Ese es el primero de los 6, donde en esta oportunidad vamos a conversar acerca de lo que es Corporate Venturing de una manera mucho más introductoria, con el propósito de que las personas que aún no están todavía como en contacto o es la primera vez que escuchan el término puedan entenderlo de una mejor manera. Pero a medida que vamos a ir transcurriendo en las siguientes conversaciones, las siguientes charlas, que más adelante vamos a presentar las fechas, podamos ir profundizando mucho más en cada una de ellas. La importancia del corporate venturing en los últimos años, y sobre todo en regiones como Estados Unidos o Norteamérica y en Asia, ha cobrado demasiada relevancia, y Latinoamérica, digamos que viene creciendo también a un ritmo un poco más acelerado con respecto a los últimos años. Sin embargo, obviamente es importante, digamos, que se conozca más y se empiecen a desarrollar este tipo de prácticas, y hay una serie de razones fundamentales del por qué lo estoy diciendo. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a comentar del tema. Voy a quitar un poco la cámara y comencemos a hablar de este tema. Perdón, ahí se me bloqueó. Bueno, el tema de hoy es Corporate Venturing, las diferentes motivaciones que tienen las empresas para desarrollar ese tipo de modelos, cuál es el alcance y los beneficios con respecto a implementar ese tipo de modelos. Ya comentó Juan Manuel acerca de mi experiencia. Nosotros hemos estado trabajando con diferentes compañías en Latinoamérica sobre temas de corporate venturing y cómo ayudarles a relacionarse con diferentes tipos de startups. El corporate venturing inicia más o menos en, digamos, 1920
cuando una compañía llamada DuPont decide invertir en una pequeña empresa en ese entonces que se llama General Motors. Estamos hablando de una compañía que fue creada en 1802 aproximadamente, DuPont, y que está después de 100 años, invierte en esta pequeña compañía con un propósito. Y básicamente el propósito en ese momento era de poder ver una oportunidad de mercado donde al desarrollar los nuevos vehículos para General Motors, ellos pueden vender también sus productos plásticos. Entonces ahí se da una situación gana-gana entre ambas partes, y donde obviamente ya conocemos la historia, pues General Motors se convierte en una de las compañías más importantes a nivel mundial en la fabricación de vehículos automotores. Hoy en día el corporate venturing se ha desarrollado y tiene jugadores muy importantes de la talla de empresas como 3M, Cisco, Qualcomm, Google, incluso Apple, Salesforce e Intel. En Intel, dentro de las próximas 2 sesiones, vamos a tener hasta Lee Sessions, que hasta hace un par de meses era el Managing Director Global de todas las relaciones con startups. Entonces es una gran oportunidad de escucharlo a él, de escuchar su experiencia y conocer de la mano de uno de los expertos más grandes a nivel mundial sobre la evolución del corporate venturing y cómo podemos sacarle mucho más jugo y más provecho a este tipo de modelos de negocio. ¿Pero qué es el corporate venturing? Muchos se preguntarán, bueno, ¿de qué se trata este modelo? ¿Y por qué es tan relevante y empieza a cobrar importancia en los últimos años? El corporate venturing, en palabras sencillas, es básicamente los diferentes tipos de relaciones de negocio que se dan entre pequeñas empresas llamadas startups y compañías ya establecidas que están buscando nuevas oportunidades de negocio. En este caso, el propósito del corporate venturing es que las empresas, tanto pequeñas como grandes, desarrollen alianzas que les permitan llegar al mercado de diferentes maneras, desarrollar oportunidades de negocio o bien optimizar capacidades dentro de las grandes compañías, de tal manera que se convierta en una relación simbiótica, pero también una relación gana-gana por ambos lados, y donde se complementen las capacidades de una con las capacidades de otra. Esto tiene muchas implicaciones porque obviamente no solo se trata de que la grande compañía vea a la startup como una empresa pequeña, sino que la vea de una forma distinta, como una compañía que es capaz de innovar, que es capaz de atraer la disrupción y que es capaz de complementar una serie de capacidades que a muchos de los corporativos les cuesta trabajo y que tiene que ver justamente con la habilidad y la rapidez con la que se mueve una startup versus una gran compañía que tiende mucho más hacia ser más lenta, tomar decisiones de una manera también un poco más lenta, y donde obviamente todos los temas burocráticos la vuelven más compleja, ¿sí? De esta forma ambas se complementan y pueden llegar al mercado de una manera mucho más rápida. Existen diferentes modelos de corporate venturing, como estamos viendo ahora, y van desde los modelos que conocemos como intraemprendimiento, que son todos los desarrollos internos que se hacen dentro de la compañía. Y hay otros modelos que llamamos exoemprendimiento o innovación abierta, y se refiere a los modelos en los cuales la compañía abre sus fronteras, abre sus puertas y prácticamente decide salir a buscar la innovación hacia afuera de esas fronteras de la compañía. Ambas tienen ventajas y desventajas, obviamente, pero a medida que se van fortaleciendo las capacidades de la compañía, una compañía se va dando cuenta que es mucho más fácil y mejor salir a buscar la innovación desde afuera que exclusivamente quedarse con un modelo interno. Dentro de los modelos de intraemprendimiento existen varios también. Uno es el de recursos internos, que es básicamente apalancar las capacidades de la compañía, como son las competencias desarrolladas a lo largo de muchos años, el conocimiento o las experiencias también, y apalancarlas de tal manera que se puedan construir nuevas oportunidades de negocio. Existen otros modelos, como son los procesos de ideación, donde en muchas ocasiones se facilita que los empleados puedan aportar ideas que puedan generar ya sea nuevas oportunidades de mejora dentro de la compañía o
incluso lleguen a generar oportunidades de negocio completamente nuevas para la organización. Hay un tercer modelo, que es el de expansión internacional, donde las empresas que están acentuadas, digamos, en un territorio o en una base geográfica, puedan crecer hacia otras latitudes y puedan entender el comportamiento de otros mercados e irlos penetrando poco a poco. Hay un modelo que es intermedio, pero que puede ir muy hacia afuera, que es el capital de riesgo, donde muchas compañías crean pequeños fondos de inversión que les permite, por un lado, invertir a los intraemprendimientos, es decir, a las oportunidades que se visualizan desde el interior de la organización, o bien crear fondos de inversión donde las apuestas o las inversiones se hacen completamente hacia afuera, buscando oportunidades de negocio en las cuales se puedan invertir y en las cuales se puedan capitalizar a través de las inversiones. Sobre este modelo existen diferentes variables. Una es que la compañía puede crear su propio fondo de inversión, o bien que puede invertir en otros fondos para poder identificar esas oportunidades. Hay empresas que hacen un mix incluso. Crean su propio fondo de inversión, pero también invierten en otros fondos. Y eso les da mucho más flexibilidad de identificar oportunidades en otros territorios, pero también de capitalizar la experiencia y las capacidades que pueden tener los fondos privados de inversión para identificar oportunidades de cierta naturaleza y que les va a permitir llegar mucho más rápido a esas inversiones también, ¿sí? Los beneficios de estos fondos de inversión es que obviamente se puede atraer la innovación estratégica, se pueden hacer cierto tipo de fusiones y adquisiciones, ampliar la base de conocimiento, porque obviamente al estar mucho más cercano a una startup, puedo entender modelos de negocio que hoy en día para muchas compañías son nuevos, entender muchas tecnologías también que están siendo nuevas en el mercado, pero también algo importante, que es reducir los tiempos de investigación y desarrollo, que como vamos a ver más adelante, para muchas compañías esto se ha convertido en un modelo de sustitución de sus modelos tradicionales de investigación y desarrollo para salir a buscar esas oportunidades por fuera, y están replanteando la forma en que se hace la investigación y desarrollo hoy en día. Y el otro modelo es el de redes externas, que permite justamente a través de conexiones con diferentes instituciones, como pueden ser universidades, pueden ser diferentes ecosistemas de emprendimiento, pueden ser otro tipo de compañías innovadoras, por ejemplo, a las cuales generando este tipo de redes, pues me permite atraer la innovación también hacia mi empresa. Al final del día, cualquiera de los modelos o la combinación de varios de estos modelos, lo que busca es o bien desarrollo nuevas oportunidades de negocio, o bien permito que mi compañía se renueve de manera estratégica, generando nuevos conocimientos, atrayendo nuevas inversiones, atrayendo nuevas tecnologías, obviamente, y desarrollando nuevas capacidades. Lo que al final del día busca es el crecimiento de la organización, y que permita hacerlo de una manera mucho más acelerada, de acuerdo a los tiempos, y con una base de conocimiento mucho más fortalecida también. Algo que es importante notar, y lo vamos a ver, o ya lo estamos viendo bajo las condiciones que estamos viviendo hoy en día, y es que las compañías cada vez pierden más rápido el valor de mercado, cada vez es más rápido que disminuyan su capacidad de competencia, o que sean adquiridas por otras empresas, o que simplemente terminen desapareciendo. Si vemos esta gráfica que está a la derecha, por ejemplo, esta gráfica lo que nos muestra es el tiempo de vida promedio a lo largo de diferentes décadas o diferentes momentos. Y si vemos, por ejemplo, en 1980, en los 80s, las empresas vivían en promedio entre 35 a 40 años. Se estima, sin embargo, que en los próximos años, a partir de los años 20 de este siglo, las empresas van a empezar a vivir cada vez menos, llegando a un tiempo promedio de vida entre 18 a 15 años. ¿Y eso por qué? Existen diferentes situaciones, no es exclusivamente un tema del coronavirus, sino es un tema completamente de competencia actual. Y eso es debido a que obviamente las tecnologías de cómputo están facilitando el desarrollo de nuevos modelos de negocio, facilitan que muchas compañías
con pocos recursos puedan salir al mercado y competir como si fueran una gran compañía. Para que tengan un contexto de la situación, en el año 2000, desarrollar una startup costaba en promedio $5 millones. Hoy en día desarrollar una startup cuesta aproximadamente en promedio $5,000, ¿sí? Lo cual hace mucho más al alcance del bolsillo de muchas personas y de mucha gente joven el poder desarrollar nuevos emprendimientos y nuevas compañías, ¿sí? Los avances tecnológicos, y no nada más referente a los temas de cómputo, sino también en diferentes áreas del conocimiento, permite también que se desarrollen nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevas compañías, nuevas formas de llegar al consumidor también, ¿sí? Mientras que por otro lado, los cambios en los estilos de vida, porque están surgiendo nuevas generaciones como los millennials, los centennials, que ya no se mueven bajo los mismos drivers que nos movemos la gente de la generación X o los baby boomers, por ejemplo. Ellos tienen otros drivers y otras motivaciones para, digamos, desarrollar sus vidas. Y obviamente sus hábitos de consumo son completamente distintos a los que hoy en día nosotros estamos acostumbrados. Y existe un cuarto factor, entre otros muchos, que es la globalización de las inversiones. Hoy en día existe mucho excedente de capital y es mucho más fácil llegar a ese capital, no nada más de una manera local o regional, sino también de una manera mucho más globalizada, con la cual existen inversionistas en diferentes partes del mundo que cada vez están más dispuestos a invertirle a las diferentes oportunidades de negocio que visualizan. Entonces, toda esta serie de factores y otra serie de factores que también vamos a ir analizando más adelante, permite que justamente aparezcan cada vez más compañías, cada vez exista más gente que se atreva a salirse de su zona de confort, a salirse de las empresas incluso, y a participar en estos nuevos modelos de negocio, ¿sí? Si vemos esto, esas son las curvas de adopción. Aquí estoy presentando diferentes curvas de adopción para diferentes tecnologías. Voy a tomar una de ellas, por ejemplo, la electricidad. Si vemos esta línea punteada negra, donde señala el cursor, la electricidad apareció en los Estados Unidos a partir más o menos de 1905. Y lo que nos dice esta curva de adopción es cómo empieza la penetración o la adopción por parte del público, del consumidor, con respecto a la electricidad, y en qué momento se llega a cubrir el 100% de la población. Que eso fue aproximadamente, pues si bajamos en este punto donde se llega al 100%, en 1950 aproximadamente. Quiere decir que a los Estados Unidos le tomó 45 años aproximadamente lograr una penetración de la electricidad en el 100% de las casas, en el 100% de los hogares. Si tomamos otra curva, por ejemplo, voy a tomar aquí la televisión a color, que apareció más o menos en 1905, un poco después de la electricidad, por obvias razones, y cómo empieza la adopción de la televisión. Si nos damos cuenta, todavía no llega al 100%, pero digamos que un 80% lo logra aproximadamente en 1965, más o menos, 1970. Es decir, le tomó cerca de 65, 70 años llegar al 80% de la población, ¿sí? Entonces, cada tecnología tiene una curva de adopción distinta, dependiendo de diferentes factores. Si vemos el Internet, se dispara a partir de 1990, pero si vemos esta curva, es prácticamente vertical, ¿sí? ¿Qué significa ello? Que obviamente hay tecnologías que están creciendo mucho más rápido que otras y están siendo aceptadas por los consumidores de una manera mucho más vertiginosa que otras tecnologías. Vean este ejemplo. A la telefonía le tomó 75 años llegar a 50 millones de usuarios. A los automóviles le tomó 62 años llegar a ese mismo 50 millones de usuarios. A la electricidad 46 años aproximadamente, que era lo que comentábamos. A las tarjetas de crédito 28 años. Pero si vemos, por ejemplo, a los cajeros automáticos le tomó 18 años. Si vemos al Internet, le tomó tan solo 7 años alcanzar 50 millones de usuarios.
mientras que a Facebook le tomó 4 años, a WeChat le tomó 1 año y a Pokémon Go le tomó 19 días alcanzar 50 millones de usuarios, ¿sí? No sé si comprendan con esto el ritmo y la velocidad que hoy en día están tomando las tecnologías en el uso cotidiano de las cosas, en la aceptación por parte de la gente, principalmente los jóvenes, y obviamente en la revolución que esto implica, justamente la evolución de diferentes modelos de negocio dentro del público y dentro de la aceptación de las grandes masas. ¿Sí? Les voy a mostrar rápidamente este video, está bastante largo, pero lo voy a ir recortando. Vean, en octubre de 1997, GE era la compañía con mayor valor en el mercado. Estamos hablando de las compañías más valiosas en el mundo en ese momento. Royal Dutch Shell era la segunda compañía, una petrolera. Microsoft estaba en tercer lugar. Y después, si se dan cuenta, está Exxon, Coca-Cola, Intel. Hay diferentes compañías de diferentes industrias también. Voy a correr rápidamente el video para que lo veamos. Y vemos cómo a través del tiempo se empiezan a posicionar diferentes compañías, cómo algunas empiezan a crecer mucho más rápido que otras, y otras comienzan a perder valor, o ya no logran mantener el ritmo de crecimiento que las otras empiezan a presentar, ¿sí? Vemos como algunas compañías de tecnología, como NTT Docomo, una compañía de telecomunicaciones en ese entonces japonesa, empieza a cobrar valor. Cisco, Microsoft se mantiene. Voy a adelantar un poco el video. Estamos aquí hablando, esta es la época de la burbuja de las .com, más o menos, para que tengan una idea. Voy a adelantar el video ahora. Vean, en 2009, cómo varias empresas petroleras están en el top de las compañías más valiosas. Apple se mantiene, Microsoft están dentro de las 10 primeras todavía. Pero las grandes petroleras son las que mantienen la hegemonía del mercado. Voy a adelantarlo nuevamente. Como en 2016-2017 el panorama cambia por completo y vemos a las 4 grandes compañías, 5 compañías que son de tecnología como las más valiosas del mercado, estando Apple a la vanguardia, Amazon, Google, Microsoft, Facebook. Pero también vemos un tema interesante, y cómo es que las compañías chinas, de la mano de Alibaba y Tencent, empiezan a cobrar mucho mayor valor en el mercado, ¿sí? Prácticamente así es como hasta abril del 2019 queda integrado el valor de mercado de las compañías, y vemos algo súper curioso, que es las compañías más poderosas hoy en día son tecnológicas. Hay un fondo de inversión aquí. Las compañías chinas también empiezan a cobrar un auge y empiezan a tener una relevancia dentro del contexto mundial. Y es lo mismo que está ocurriendo con el corporate venturing. La región líder sigue siendo Estados Unidos, principalmente, más allá de Canadá incluso. La segunda región líder en términos de corporate venturing es Asia, liderado por China y por India en ese sentido. Pero obviamente con la tasa de crecimiento más grande hoy en día, incluso superior a la que tiene Estados Unidos. En tercer lugar sigue Europa. Latinoamérica empieza a meterse en el panorama de juego, pero si vemos cuando empieza, digamos, DuPont, que empieza en 1920, versus las compañías que en Latinoamérica, en Brasil, en México, en Chile, en obviamente Colombia, en Argentina, empiezan a meterse en este tipo de movimientos, estamos un poco retrasados, digamos, en este tipo de modelos. Esta gráfica me encanta porque todas las compañías dicen tener un plan. Everybody has a plan until they get punched in the face. Y es prácticamente lo que nos pasó a todos. Todos fuimos golpeados en la cara a través de lo que ocurrió hace un par de meses.
y todavía estamos conmocionados y estamos tratando de salir de esta conmoción y estamos tratando de responder de la mejor manera que podemos sobre cómo podemos generar valor. ¿Sí? Lo que es interesante es cómo muchas empresas, cómo muchas startups están irrumpiendo en el mercado y están transformando los negocios. Aquí puse un ejemplo de lo que son llamadas las compañías unicornio, que son compañías de reciente creación o que tienen poca creación y que rápidamente alcanzaron una valoración de $1 billón, es decir, de $1,000 millones. Rappi es un ejemplo de este tipo de compañías, la empresa colombiana que ya está en varios países, incluyendo México, por ejemplo, que fue fundada en 2015, pero que ya alcanzó una capitalización superior al $1 billón. Nubank, que es un banco que está operando en Brasil, que fue fundada en 2013. 99, que es una especie de Uber, que también opera en Brasil, fundado en 2012. Arco, que es una plataforma educativa, que fue fundada en 2006. Pago Seguro, que fue fundada en 2006 también. Y Stone, un sistema de pagos de tarjeta de crédito, fundada en 2012. Obvio, no significa que todas las compañías van a alcanzar ese valor, pero lo importante, digamos, es cómo diferentes modelos de negocio que muchas veces ni siquiera los habíamos pensado, y sobre todo las generaciones como la mía, gente que ronda los 40 años o más, hasta los 60 y pico de años, que conforman la generación X y los baby boomers, pues no habíamos pensado y no nos habíamos imaginado que con unos cuantos miles de dólares mucha gente joven iba a desarrollar nuevas oportunidades de negocio e iba a transformar el mundo como lo está transformando. ¿Sí? Vean esta gráfica que también me parece súper relevante e interesante, y es cómo las 12 compañías farmacéuticas más grandes del mundo están trayendo el 64% de la innovación, la traen desde afuera. ¿Ello qué significa? Ya no están exclusivamente haciendo apuestas a sus áreas de investigación y desarrollo, que regularmente las grandes compañías farmacéuticas invierten miles de millones de dólares al año en nuevos desarrollos farmacéuticos. Hoy en día están confiando en aquellos pequeños laboratorios, aquella gente que tiene capacidad intelectual, que se preparó, que desarrolló su propia empresa, para poder coparticipar con ellos y hacer nuevos desarrollos. Si vemos esta gráfica, el 64% de esta innovación viene por fuera, con un 22% a través de adquisiciones, con un 28% que es haciendo codesarrollos o haciendo joint ventures con esas pequeñas compañías, y un 13% a través de licenciamientos, es decir, que esas startups le están licenciando el poder desarrollar la tecnología que ellas inventaron o que ellos desarrollaron, para que una gran compañía la pueda desarrollar y llevarla a una escala mucho más grande de la que la pequeña compañía lo puede hacer. Y es en base a esto donde se dan las grandes sinergias entre las startups y las grandes corporaciones. Porque por un lado, las pequeñas compañías tienen esa capacidad de innovación que es mucho más rápida, más veloz, incluso en algunos casos mucho más profunda de lo que lo puede hacer una gran compañía, versus una gran compañía que tiene el músculo financiero y tiene el músculo comercial para llegar al mercado. Entonces es ahí donde entre otras razones, donde se da una gran combinación de oportunidades de lado y lado. ¿Sí? Existen ya vimos diferentes modelos de emprendimiento, pero existen diferentes formas de atraer y desarrollar el emprendimiento de las organizaciones. Es decir, existen diferentes metodologías, existen diferentes herramientas que permiten justamente desarrollar modelos de corporate venturing y desarrollar diferentes negocios y diferentes incluso sinergias entre las capacidades internas de la compañía versus las capacidades externas. Este gráfico básicamente lo que nos muestra es el impacto que puede tener en la compañía, en el eje de las Y, versus en el eje de las X, el esfuerzo que puede representar desarrollar diferentes modelos de negocio. Entonces los Demo Days, aunque son buenos y muchas compañías, es una manera en la que empiezan a aprender, digamos, de este tipo de modelos, no es el que genera el mayor impacto en la organización,
Lo mismo ocurre con los espacios de coworking, con las misiones o hackathons, por ejemplo, los concursos o los premios. Genera un impacto y es bueno, obviamente, no quiere decir que sea malo, pero realmente no llegan a transformar a la organización de una manera trascendental o de una manera que realmente revolucione en muchas ocasiones. No quiere decir que no llegue a suceder, puede llegar a ocurrir, pero digamos que no es la mayoría de los casos. Por otro lado, las aceleradoras incubadoras permiten acercarse de mejor manera a las startups, permite entender los modelos de negocio, permite entender las tecnologías, pero mientras no haya, digamos, una alianza que permita sacar provecho de este tipo de situaciones, no se genera tanto impacto en las organizaciones. Versus modelos que ya tienen que ver en cómo me relaciono con esas startups, cómo me relaciono con esos nuevos modelos de negocio, cómo me relaciono y facilito que esas tecnologías empiecen a ser apropiadas adentro de la organización y cómo a partir de esa apropiación yo puedo empezar a desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de visualizar el mundo y de ofrecer una oferta completamente disruptiva, digamos, al mercado o al menos innovadora, que me permita justamente satisfacer las necesidades de mis clientes, por un lado, o atraer a nuevos clientes también. Versus otros modelos, como desarrollar nuevas oportunidades de negocio, desarrollar nuevos negocios desde cero, y lo que tiende a ser la tendencia más grande hoy en día, que es el Corporate Venture Capital, que es básicamente que varias compañías puedan crear fondos de inversión que les permita directamente invertir en esas empresas de reciente creación o de etapa temprana, ¿sí? Y es por eso que en los últimos años, cuando hablamos de Corporate Venturing, casi para muchos es sinónimo de Corporate Venture Capital, porque se termina hablando más de lo que causa el impacto en las organizaciones y es cómo fomenta una relación de mayor trascendencia, de mayor impacto con una startup, que tiene que ver con justamente el poderle invertir, pero el poder estar más cercano a ella, en muchas ocasiones asumiendo un rol más activo dentro de la junta directiva de la startup, facilitándole incluso relaciones de alto nivel, como vamos a ver más adelante, facilitándole una serie de temas de los cuales carece la startup, versus que la startup también nos facilita una serie de temas que nos ayuda a ser más ágiles y a ser mucho más disruptivos en el mercado. ¿Qué es lo que básicamente entonces le puedo ofrecer un corporativo a la startup? Le puedo ofrecer el apoyo para el crecimiento, que es a través de sus plataformas, por ejemplo. Le puede ayudar con recursos económicos, le puede poner, como bien comentaba, estas plataformas que tienen que ver con los canales de distribución, la logística, la marca, relaciones de valor también, la base de clientes, que es muy importante, la experiencia. Consideren esto, por ejemplo, a un corporativo que le pudo haber tomado 20, 30, 40, 50 o 100 años desarrollar un mercado versus a una startup que está empezando en este mercado. Obviamente cuando se acerca a la startup y ve todo ese potencial de crecer, aceleras el crecimiento de la startup, por un lado. Adicionalmente, la experiencia también con la que cuenta un corporativo en términos de entender mejor al cliente, entender mejor incluso los mercados de capitales, entender las inversiones, entender muchas de las prácticas en las cuales la startup apenas se está formando, ¿cierto? Mientras que por el otro lado, ¿qué es lo que le puede ofrecer una startup a un corporativo? Es mucho aprendizaje, mucho conocimiento. La manera en que aprende una startup es muy distinta a la manera en la que aprende un corporativo. La startup se mueve mucho más rápido, aprende mucho más rápido y aquellos pequeños errores que cometen ese proceso los incorpora de manera de aprendizaje de una manera mucho más rápido también. Tiene un área de investigación y desarrollo mucho más eficiente por lo mismo, con lo cual obviamente genera mucho más valor en el corto tiempo. Acelera la innovación también. Desarrolla tecnologías de una manera mucho más rápido.
identifica nuevas oportunidades también y desarrolla modelos de negocio de una manera mucho más intuitiva en muchas ocasiones, pero también de manera mucho más ágil y de manera mucho más rápida. ¿Sí? La estructura del corporate venturing, entonces, ¿qué es? Básicamente se convierte en un vehículo de crecimiento adicional del cual las compañías pueden echar mano. Así como las compañías tienen sus áreas de investigación y desarrollo, o como bien pueden tener sus áreas de desarrollo de software, por ejemplo, en el caso de muchas compañías de software o bancos, por ejemplo, que dependen, su área de investigación y desarrollo se convierte en su fábrica de software, básicamente. O como tiene un área de fusiones y adquisiciones, o como bien pueden tener un área de joint ventures o licenciamiento de alianzas estratégicas, el corporate venturing se convierte en un vehículo adicional que permite a las empresas crecer. Con esto lo que quiero decir no es que venga a reemplazar las áreas que ya tienen, sino que viene a complementarlas y a fortalecerlas, donde entonces toda esta innovación que está ocurriendo por fuera de las fronteras de la compañía, yo las puedo capitalizar de diferentes formas, a través de vehículos de inversión como el Corporate Venture Capital, a través de vehículos como la incubación o aceleración o identificar scale-ups, que son startups que ya no están en una etapa tan temprana, sino que ya están en una etapa de crecimiento donde ya validaron de manera mucho más robusta y mucho más clara cómo es su modelo de negocio, quiénes son sus clientes, cuál es la tecnología, cuál es la manera en que debo de abordar ese mercado, etcétera, etcétera. Que me permita también hacer alianzas en favor de la innovación y obviamente me permita construir y desarrollar nuevas plataformas y nuevos modelos de negocio. Sí. Existen diferentes razones por las cuales obviamente las empresas están moviéndose a este tipo de modelos, y es que obviamente incrementa la competitividad de las organizaciones, genera oportunidades de crecimiento de una forma mucho más acelerada, desarrolla un nuevo ecosistema, con lo cual obviamente no solo limita mis fronteras y mis capacidades de conexión hacia el entorno inmediato o hacia la zona local donde está ubicada la compañía o la región donde está ubicada, sino que incrementa el footprint de la compañía hacia otras regiones. Y lo estamos viendo, más adelante lo voy a comentar, pero estamos viendo que hoy en día muchas compañías o startups que pueden estar en cualquier otra parte del mundo están ofreciendo servicios a otras regiones del planeta también. Y entonces nosotros podemos hacer alianzas con compañías que pueden estar bien en la India o pueden estar en, no sé, Corea del Sur o en Estados Unidos o en mismo Latinoamérica, Colombia o en México o en Brasil o en Chile, donde sea, y pueden estar operando sus negocios desde allá y estar ofreciendo un servicio en España, por ejemplo, ¿sí? El corporate venturing también permite crear una nueva visión del mundo, ya que nos permite estar de la mano mucho más cercano de la tecnología, mucho más cercano a cómo el consumidor y el cliente se está transformando y cómo está comprando y está adquiriendo los productos hoy en día, ¿sí? Permite desarrollar habilidades y capacidades nuevas para crear un espíritu mucho más emprendedor y atrae prácticamente el estado del arte en innovación, en tecnología y en nuevos modelos de negocio. Es decir, nos permite atraer la tecnología mucho más de punta, los modelos de negocio que están haciendo la disrupción o la innovación en este contexto tecnológico cada vez más fuerte también, y obviamente permite fortalecer mucho de las capacidades de las organizaciones. Permite a la vez que se desarrollen diferentes estructuras de colaboración, desde esquemas muy sencillos como puedo identificar un nuevo proveedor, que puede ser una pequeña compañía o una empresa en etapa temprana. Puedo licenciar o me pueden licenciar esa nueva tecnología para que yo la desarrolle y la lleve a un mercado mucho más grande. Puedo desarrollar joint ventures donde ambos vayamos juntos al mercado y juntos podamos penetrar de una manera mucho más ágil y mucho más rápida, pero también de una manera mucho más planeada y estructurada a ese mercado. Podemos hacer codesarrollos donde una tecnología base que trae una startup, yo la puedo potenciar, la puedo transformar como gran corporativo y le puedo dar otro sentido que tenga mucho más fit o encaje dentro del mercado al cual yo estoy llegando, por ejemplo. Puedo compartir el revenue si yo le facilito el acceso al mercado y a mis clientes,
y puedo generar inversiones de valor hacia esas startups y hacia los nuevos negocios que estemos desarrollando de manera conjunta. ¿Sí? Esta tabla la hemos elaborado en base a con las diferentes empresas que hemos trabajado en diferentes partes de Latinoamérica, donde nos hemos dado cuenta que si comparamos el corporate venturing en términos de rapidez de llegada al mercado versus la capacidad de innovación que se tiene, y lo comparamos versus otros mecanismos que tienen hoy las compañías, como sus áreas de investigación y desarrollo o sus áreas de fusiones y adquisiciones, nos damos cuenta que el alcance permite identificar tecnologías que no están exclusivamente dentro de mi área geográfica, sino que yo puedo hoy traer innovación desde Israel, por ejemplo, e insertarla rápidamente en un mercado como el mercado latinoamericano. El tiempo de salida al mercado es mucho más rápido, que va de entre unos 3 a unos 24 meses. Obviamente eso depende de la industria, depende del tipo de tecnología, depende del modelo de negocio, depende de ciertas características, pero digamos este es un promedio, que si lo comparamos contra los 5 o 10 años que toma en promedio hacer investigación y desarrollo, o entre los 6 a 24 meses que toma hacer una adquisición de una compañía e incorporarla a los procesos, a la cultura de la compañía que está haciendo la adquisición, ¿sí? El nivel de innovación tiende a ser mucho más radical y mucho más ágil y mucho más fuerte cuando se atrae la innovación abierta, y esa es la razón por la que les comentaba que las 12 compañías farmacéuticas más grandes del planeta están trayendo la innovación desde afuera. Es justamente por esa razón, porque obviamente si dos cabezas piensan más que una, imagínense la multiplicidad de personas pensando y generando innovación y generando conocimiento y generando nuevas tecnologías, lo que puede hacer por estas compañías. Regularmente el tamaño de las oportunidades tiende a ser más alta también a partir de la innovación externa, porque se puede pivotear conociendo el mercado inmediatamente y no desde lo que piensan las organizaciones desde adentro, que le puede ser útil al mercado. Aquí es al revés. La contribución a los ingresos, esto puede variar, obviamente. Identificar en este momento la cura del coronavirus, obviamente, va a generar muchos ingresos muy altos, pero también esto, digamos que a través del corporate venturing también se pueden identificar fuentes de ingresos tanto medianas, altas o incluso que crezcan de manera exponencial. Y obviamente cada uno tiene diferentes retos, sobre todo el corporate venturing tiene retos a nivel de la cultura corporativa en las organizaciones, tiene retos a nivel de las estructuras, tiene retos a nivel de transformar la mentalidad de los ejecutivos de las empresas, sobre todo los temas en los que existe lo que se conoce como el síndrome de hecho en casa, ¿no? Muchas organizaciones creen que lo que está hecho en casa es mejor que lo que viene de afuera. Efectivamente, en algunos casos es cierto, pero no necesariamente en todos. También nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que vienen desde afuera son mejores en muchos de los casos y tienen mucho mayor capacidad y oportunidad de desarrollo que las cosas que están hechas in-house. ¿Sí? Al final del día, lo que se busca en estos modelos de emprendimiento corporativo es romper justamente esta tendencia de crecimiento que vemos en la línea punteada, que es una tendencia de crecimiento para muchas compañías de un dígito, y de un dígito, digamos, 2 o 3%, 6%, o que apenas logran incluso estar por encima de la inflación, ya no digamos del tipo de cambio, pero sí de la inflación. Y lo que buscamos, básicamente, lo que se busca a través de modelos de corporate venturing es que cuando se hace una renovación estratégica de los productos y servicios, esto es renovar aquellos productos y servicios y llevarlos al siguiente ciclo tecnológico, por ejemplo, o de mercado, se permite tener un crecimiento, pero cuando se genera un portafolio de diferentes oportunidades de crecimiento, y esto va aunado a una ambición de crecimiento, obviamente, de mayor capacidad, pues se puede disparar y se puede tener un crecimiento exponencial. ¿Sí? Gran parte de lo que hay que hacer es, obviamente, incluso, y lo comentaba hace 2 segundos, es
transformar la cultura de la organización, y ello implica también incluso transformar el modelo de gobierno corporativo de la organización. Es decir, visualizar la forma en que se crece, ya no es la misma forma en que se crecía hace 10, 15 o 20 años. La forma en que se crece hoy en día requiere nuevos modelos de negocio. El ciclo de vida de las cosas es completamente distinto. El know-how de las cosas cada vez es más corto. El tiempo de vida de los modelos de negocio también cada vez es más corto. Ello requiere una actualización constante tanto al know-how como a las tecnologías, como a las fuentes de ventaja competitiva. Pero también el manejo de la incertidumbre y el riesgo es completamente distinto, ¿sí? Los objetivos de crecimiento de las organizaciones tienen que ser estratégicos y financieros. No pueden ser uno o el otro, tienen que ir acompañados de los dos. Estratégicos que permitan atraer nuevos clientes, que permitan lograr diferenciación, que permitan alargar el tiempo de vida del consumidor, el lifetime value of customer, identificar nuevos espacios en blanco, pero también permitir incrementar las barreras de entrada a la competencia. Y por un lado financiero es que tenga un retorno de inversión, que genere nuevos ingresos o mejores márgenes y que genere inversiones y opciones estratégicas para la compañía. El crecimiento tiene que estar ya sea reposicionando los productos y servicios o bien generando nuevos negocios que permitan identificar ya sea nuevos segmentos de mercado, desarrollar nuevos modelos de negocio, crear nuevos productos o desarrollar nuevas plataformas y ecosistemas, por ejemplo. El cómo se hace básicamente es identificar el mercado, dónde están las oportunidades, dónde están los nuevos segmentos, dónde están las diferentes posibles soluciones incluso, y cómo podemos atraer a nuevos clientes. Por otro lado es cómo un corporativo apalanca recursos y capacidades a través de diferentes activos que puede tener la compañía, como puede ser la marca, como puede ser la capacidad de producción, como pueden ser clientes y canales o logísticas o incluso bodegas o etcétera, pero también la capacidad de articular una propuesta de valor a través de desarrollar un nuevo modelo de negocio o incorporar nuevas tecnologías o crear plataformas para el crecimiento. Dentro de las implicaciones y el impacto que tiene es obviamente que permite generar un mayor crecimiento, transformar la cultura, esas son parte de las consecuencias de lo que genera, fortalecer los procesos de crecimiento, desarrollar nuevas competencias en el personal, genera un nuevo conocimiento, transfiere herramientas, relacionamiento, ecosistemas y nuevas capacidades y habilidades. Esto es parte ya de lo que de manera personal nosotros hacemos, es identificamos cuáles son las tendencias a nivel tecnológicas, en este caso en IoT, en diferentes sectores, como puede ser agricultura, retail, salud, por ejemplo, logística, manufactura, etcétera. Vemos tendencias en términos de inversión, cómo están creciendo las inversiones en cierto tipo de tecnologías, cuáles son las startups que están generando las mayores fuentes de inversión o las mayores inversiones, cómo están creciendo, en qué regiones están creciendo, por ejemplo, y es parte del análisis que les ofrecemos a nuestros clientes, en este caso muy particular. Este es un pequeño ejemplo de un banco que obviamente lo que deseaba era fortalecer sus áreas de negocio, pero también entrar a nuevos modelos de negocio. Y lo que hicimos fue identificar plataformas que permitiera, a través de lo que conocemos como APIs, poder integrar diferentes fintechs y diferentes plataformas tecnológicas a su nuevo core de Open Banking. Entonces, básicamente, permite... No podemos llamar a otros traductoras que... Sí, porque son para las juntas. Soy un ruido por ahí, perdón. Bueno, permite a través de las APIs mantener el mismo entorno interno de desarrollo, pero también permite conectarlo con el entorno externo y atraer desarrolladores externos, permite atraer a las empresas fintech y permite integrar diferentes tipos de aplicaciones, por ejemplo. Un tema que a mí me parece relevante y es cómo hoy en día, a partir de lo que está ocurriendo en el mundo, ha permitido la colaboración de una manera muy integral, muy sin querer quizás, o quizás propiciado por la misma coyuntura, y es que muchas startups están colaborando con grandes empresas, sin habérselo propuesto de una manera deliberada, digamos, pero está ocurriendo,
y les permite justamente desarrollar y resolver problemas como lo que estamos viendo con esta pandemia, ¿no? Ya sea a través de ventiladores, a través de bots, a través de incluso fabricar nuevos dispositivos médicos, etcétera, etcétera. El Corporate Venturing básicamente permite integrar diferentes modelos de negocio y diferentes tecnologías. Este, por ejemplo, es uno de los programas que estamos lanzando, en el cual ni siquiera lo hemos anunciado de manera oficial y ya tenemos diferentes compañías que se están sumando y que quieren ser partícipes, que es en temas de alimentos. Cómo podemos identificar nuevas fuentes de alimento, empaques sostenibles inteligentes, sostenibilidad alimentaria, por ejemplo, y temas de transformación digital para empresas de alimentos. Las características de los programas en Corporate Venturing en general, hay para diferentes empresas en diferentes niveles de madurez, desde empresas que están explorando este tipo de modelos o están iniciando, hasta compañías que ya van en un nivel medio o que van en un nivel avanzado o experto también. Y existen, en nuestro caso muy particular, pues tenemos programas para empresas de servicios financieros, para empresas de alimentos, de energía, de salud, de ciudades innovadoras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Talleres para startups, etcétera. Por último, quiero comentar rápidamente que este es el primero de una serie de charlas donde invitamos a diferentes expertos. El próximo viernes están invitados para que participen y escuchen a Gustavo Orjuela de Wayra, Colombia, el cual nos va a presentar las perspectivas del Corporate Venturing en Latam. Él va a profundizar más en algunos temas de los cuales yo toqué de manera un tanto superficial, como son las cifras y modelos que están en América Latina de cómo está creciendo el Corporate Venturing, cuáles son las empresas líderes que están fomentando este tipo de modelos, algunos casos de los que ha trabajado Wayra también, y el análisis en general de la región. Posteriormente vamos a tener a dos grandes gurús de este tema, que es a Lee Sessions. No sé si nos está acompañando hoy en la charla, me comentó que iba a estar por ahí. Ojalá que nos esté escuchando. Lee Sessions fue el Global Corporate Venture Managing Director de Intel Capital hasta hace un par de meses, responsable de la estrategia de crecimiento a través de relaciones con startups para Intel Capital. Liz Arrington, que es una experta en temas de Corporate Venturing y en diferentes modelos de emprendimiento. Ella es socia de Bell Mawson Group, y los estaremos escuchando. Vamos a tener traducción simultánea para aquellos que quieran escucharlo en español o para aquellos que deseen escucharlo en inglés también. Este va a ser el próximo miércoles 29 de abril de 2 a 3 de la tarde, mientras que la de Gustavo es el viernes 24 de 10 a 11 de la mañana. Vamos a tener posteriormente el lunes 4 de mayo a Jitendra Kavatekar, que hoy en día es el fundador y partner de H3BC, que es una firma de inversiones, pero Jitendra fue la persona responsable de desarrollar Accenture Ventures, el vehículo de inversión y relacionamiento con startups de Accenture. Jitendra estaba en Silicon Valley, lo mismo que Lee Sessions y Liz Arrington, los tres se encuentran en Silicon Valley. Después, Jitendra habla el lunes 4 de mayo, de 2 a 3 de la tarde, obviamente por cuestiones de horario. El viernes 8 de mayo vamos a tener casos de empresas colombianas y vamos a tener la participación, de Mauricio Valls, que trabaja para Cemex Ventures. Él está desde España, se va a conectar. Felipe Zárate, que es el partner del fondo de inversión de EPM, una firma de energía de Colombia. Y Camilo Rodríguez, que nos va a comentar desde la perspectiva, digamos, de legal, la experiencia en inversión en startups. Y Andrew Gold, que se conecta desde Inglaterra. Andrew ha participado asesorando diferentes compañías. Él es el CEO de Aimava, pero ha asesorado empresas como GE, empresas como PepsiCo, Alibaba, en temas de modelo de Corporate Venturing también. Tanto la charla de él como la de Jitendra van a ser en inglés también, con traducción simultánea para aquellos que deseen escucharla en español. Va a ser el mayo 12 la de Andrew y de 8 a 9 también.
Esto lo vamos a estar publicando en nuestras redes, nos pueden ir siguiendo. Y también creo que nuestros amigos de Colsubsidio nos van a ayudar en la difusión de estos temas. De mi parte es todo, les agradezco mucho y pues bueno, estoy abierto a sus preguntas y espero que les haya agradado esta presentación. Luis, nuevamente mil gracias por compartir con nosotros su experiencia y toda su trayectoria para conocer todos acerca de lo que es estos fenómenos del corporate venturing. Ya están empezando a llegarnos una serie de preguntas, las voy a ir canalizando por acá. Y hay una primera muy relacionada con ese tema que usted contaba respecto de los retos que tiene este tipo de esquemas en la implementación de la empresa y sobre todo en la manera en que hay que empezar a trabajar y abordar las culturas organizacionales. Y usted mencionó algo del síndrome de hecho en casa. Y la pregunta particularmente dice es ¿qué sugerencias o recomendaciones daría usted para empezar a cambiar ese mindset al interior de las organizaciones para dejar de pronto de cierto lado a veces esa arrogancia y ese yo puedo hacerlo todo yo solo y empezar a creer más en que sí es muchísimo más efectivo vincular una startup que de pronto pueda tener la solución al proceso o a la problemática que yo estoy trabajando? Muchas gracias, Juan Manuel. No, completamente de acuerdo contigo. En las compañías, y no es malo, digamos que es parte de, para lo cual a un ejecutivo le pagan, ¿cierto? Para desarrollar nuevas oportunidades de negocio, para identificarlas, para generar nuevos ingresos para las compañías. Y obviamente eso genera un cierto orgullo, una cierta capacidad de decir yo pertenezco, yo soy de esta compañía y soy la compañía que es capaz de transformar el mercado y las organizaciones, ¿cierto? Sin embargo, lo que está pasando hoy en día es que obviamente la innovación va a un ritmo mucho más veloz del cual cualquier compañía, no solo estamos hablando de las compañías en Latinoamérica, sino en el mundo, pueden ir. Entonces, las pequeñas compañías que se mueven de una forma mucho más rápida lo pueden hacer en tiempo récord prácticamente si lo comparamos contra las grandes compañías. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues prácticamente, yo lo voy a contar desde la forma en que yo lo hice, pero prácticamente en algún punto en mi vida dije, ya quiero dejar el mundo corporativo, quiero definir qué quiero hacer. Hice una inmersión en diferentes ecosistemas, fui aprendiendo de lo que se estaba generando en ese momento con las diferentes startups en Silicon Valley, en Boston, en Israel y en otras partes del mundo, en México obviamente y en Latinoamérica, y dije, wow, aquí hay una oportunidad fabulosa de cómo el mundo se va a renovar en los próximos años. ¿Qué pueden hacer las compañías desde una manera o desde la perspectiva corporativa? Es básicamente acercarse a los diferentes ecosistemas de emprendimiento. Pueden ser los ecosistemas locales en un inicio, empezar a entender cómo es el mundo de las startups, cómo piensan, cómo operan, cómo funcionan, por qué visualizan oportunidades de negocio donde probablemente nosotros no somos capaces de verlas, o donde las vemos pero de una manera completamente distinta y completamente, digamos, bajo la perspectiva tradicional versus la gente joven lo ve bajo una perspectiva completamente fresca y completamente nueva. Una vez que las compañías empiezan a entender eso, los empieza a llevar por diferentes modelos en los que pueden empezar a relacionarse con startups, y empezar a comprender cada vez más lo que está ocurriendo, cómo las tecnologías y los modelos de negocio empiezan a generar nuevas oportunidades, ¿sí? Hasta obviamente poco a poco ir escalando e ir llegando a modelos cada vez más maduros y que implican un mayor esfuerzo, como presenté en alguno de los gráficos, y que obviamente les va a ir provocando ese apetito por entender más y por poderse compenetrar más con esas tecnologías y esos modelos de negocio, ¿sí? Perfecto, Luis. Quizás finalmente en ese último comentario que usted hacía, tenemos a alguien que es un usuario de nuestra comunidad porque hace referencia en su pregunta al panel que hicimos hace unas semanas con todo el tema relacionado con inversiones en startups y particularmente la pregunta viene a esto, la persona nos dice, cuando se presentó el caso del puerto de Cartagena, nos mencionaron que a partir de un trabajo que ellos hicieron lograron vincular algo más de 400 startups
de diferentes países del mundo, algo así como 140, 150 países del mundo. Y Sí. sabemos que usted estuvo detrás de la fase de acompañamiento y asesoría a la gente del grupo del Correcto. puerto de Cartagena. Entonces la pregunta de ellos es, ¿cómo se hace para precisamente lograr ese canal, esa red, con la finalidad de identificar tal cantidad de startups para que se vinculen a la solución de retos de una gran empresa? Aquí hubo un trabajo conjunto muy de la mano del puerto de Cartagena, muy de la mano de otro de nuestros aliados, que es Connect, y desde Alsys activamos todas nuestras redes de contactos. Hicimos un levantamiento a partir de diferentes mecanismos, como fue activar nuestra red de scouting en este caso. Prácticamente todos los conferencistas que van a participar en las próximas charlas forman parte de la red de aliados de Alsys en este caso, y nos apoyaron en la búsqueda de startups. Tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten, como las que mostré hace un rato, que permite identificar diferentes startups en el mundo. Tenemos una alianza con otra compañía que se llama Moonshot, por ejemplo, que nos permite crear ecosistemas y nos permite atraer startups y nos permite atraer mentores, inversionistas de diferentes sitios en el mundo también, pero también conectamos directamente a través de nuestras redes sociales, en este caso a través de las redes sociales del puerto de Cartagena. Activamos prácticamente diferentes mecanismos, lo cual nos permitió obviamente identificar esta cantidad de startups en diferentes partes, desde Europa, Estados Unidos, obviamente, Latinoamérica, Asia también, incluso en África identificamos oportunidades, pero al final del día concretamos con aquellas que nos hacían mucho más sentido para este primer batch, y sobre todo en un proceso que era iniciando con el puerto, y que queríamos que el puerto obviamente entendiera de una forma fácil y sencilla de qué se trata, ¿cierto? Y obviamente a medida que el modelo va a ir madurando, pues obviamente el modelo va a ir adquiriendo otros niveles. En la charla que vamos a tener, que yo voy a ser moderador de la conversación con Lee Sessions y con Liz Arrington, ellos parte de lo que nos van a exponer es justamente cómo optimizar un modelo de corporate venturing que inicia de una manera, regularmente también es un emprendimiento, y cómo este puede ir madurando a través del tiempo. Ellos nos van a explicar, no me quiero adelantar a lo que vamos a ver con ellos, pero prácticamente un modelo de corporate venturing no se consolida en el primer año, sino que toma 7 o 9 años incluso el poder ir consolidando un modelo de esta naturaleza. Tengan en cuenta que Intel Capital tiene más de 30 años, de hecho, desarrollando modelos de corporate venturing. Lee Sessions es de los fundadores de Intel Capital prácticamente. Entonces tiene una trayectoria de muchos años, que es bueno que ustedes lo escuchen, porque obviamente les va a dar muchos fundamentos sobre cómo eso se puede ir creciendo y desarrollando y madurando al interior de las compañías, ¿sí? Gracias, Luis. Tenemos otra persona que nos está haciendo una pregunta muy específica, y es, ¿qué startups conoce usted, ¿sí? Que puedan de pronto ser una solución hoy en día para que en este contexto de COVID-19 las empresas dedicadas al ocio, al entretenimiento, pudieran con ellas hacer algún tipo de trabajo conjunto para acceder nuevamente a sus mercados? Hay muchísimas startups. A mí constantemente me están llegando y tocando las puertas diferentes compañías en etapa temprana, en diferentes industrias, no nada más en estos temas de esparcimiento, sino en diferentes industrias de salud, alimentos, logística, justamente porque quieren conectar con las grandes compañías, o porque quieren identificar oportunidades de crecimiento, o porque quieren entrar a otros países, o porque están buscando inversión. Nosotros prácticamente tenemos un programa que se llama Celebrity Ventures, que va muy enfocado justamente a estos temas de cómo generar impacto a través del arte, a través de espacios de esparcimiento y tecnologías. Pues la persona que hizo esa pregunta igual me puede contactar a través de las redes sociales, y con gusto le puedo dar algunos nombres de compañías que están inmersas en estos temas.
Tenemos otra inquietud similar a la anterior en el sentido de el gran impacto que tiene esta crisis sobre la industria de la hotelería, ¿sí? Y hay una serie de preguntas que nos hacen referencia a cómo percibe usted el aporte que pudiera hacer el corporate venturing para poder, digamos, aliviar un poco esta crisis en el sentido de poder conectar empresas que necesitan llegar a sus mercados, ¿cierto? Con usuarios que están esperando esos mercados pero que están confinados, pero que a partir de startups que a veces no se conocen o que de alguna manera están en sus primeros pasos, cómo lograr efectivamente creer en ellas y qué rol le vería usted tanto a las corporaciones como a las startups y qué deberían hacer conjuntamente para encontrarse y poder hacer algo conjuntamente. Me atrevo a decir, Juan Manuel, que no hay ninguna industria que no esté siendo afectada en este momento, ya sea positiva o negativamente, pero todas a partir, y no solo por el coronavirus, sino desde antes. Lo que pasa es que obviamente el tema de la pandemia vino a acelerar de manera muy particular la dinámica de muchas industrias, para algunas obviamente de una manera bastante negativa, como la industria del turismo y la hotelería, pero indiscutiblemente yo pensaría que antes de decir que efectivamente el corporate venturing es una oportunidad, lo que hay que entender y lo que hay que sensibilizarnos es que tenemos que transformar la manera en que pensamos, tenemos que transformar la manera en que actuamos también, tenemos que ser mucho más conscientes, menos egoístas y menos, como tú bien decías, pues también desde los corporativos, ser más humildes también y decir que también pequeñas compañías nos pueden ayudar, ¿sí? Yo creo que ese es el punto número uno. Punto número dos, las empresas y las industrias se tienen que rediseñar y se tienen que repensar. La forma en que probablemente la hotelería venía operando se va a tener que repensar también. Y obviamente hay muchas compañías, startups, que nos pueden apoyar en ese sentido. Desde cómo me relaciono mejor con el cliente, cómo ofrezco nuevas oportunidades de desarrollo y de contacto con el cliente, cómo genero diferentes experiencias para la comunidad también, cómo incluso puedo ofrecer otra serie de servicios que a lo mejor hoy en día ni siquiera había considerado o había pensado, y que justamente me van a permitir no solo mantener mi base de clientes, sino que me van a permitir generar nuevas oportunidades de negocios, identificando nuevos segmentos de mercado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se trata no de mantener el statu quo de cómo vengo operando, sino de cómo me rediseño, cómo repienso y reconsidero el modelo de negocio actual y lo llevo y lo escalo a un nuevo modelo de negocio que me permita ser, en primera instancia, más eficiente en este momento y obviamente generar oportunidades que me permitan crecer y no desaparecer bajo la coyuntura que estamos viviendo, ¿sí? Luis, tenemos ya por efectos de tiempo, esta conversación con usted ha sido bastante amena. Ya estamos pasados de tiempo, ya nos están escribiendo por acá las personas que van a seguir utilizando la plataforma para que por favor la liberemos. Seguro. Entonces tengo una última pregunta. Claro. Y esta pregunta está asociada con varias personas que formulan una inquietud respecto a cuál puede ser el futuro de los servicios a domicilio, en el entendido de que hay una incertidumbre grande en cuanto volvemos a salir a las calles con cierta normalidad, ¿cierto? Pero que efectivamente la gente sigue demandando no solo alimentos, sino que paulatinamente, en la medida en que estos tiempos van pasando, hay personas que nos dicen, vea, ya se nos están acabando los útiles escolares, ya todo lo que son los temas que yo necesito para llevar mi vida cotidiana, efectivamente los voy agotando y necesito reabastecerme, y no solamente en temas de alimentos. Y por eso estas personas nos preguntan, ¿cómo vería usted a futuro el tema de esos servicios a domicilio, como con qué horizonte y con qué evoluciones y cambios a la luz de toda esta panorámica que tenemos a corto plazo? El horizonte es prácticamente inmediato. Las empresas se están transformando, no solo las empresas de servicio a domicilio, sino todas las empresas que antiguamente tenían un modelo de logística tradicional,
van a empezar obviamente, a buscar tener mucho más contacto directo con el cliente y con el consumidor a través de diferentes plataformas tecnológicas como comercio electrónico, por ejemplo, como a través de aplicaciones, obviamente, y van a requerir lo que se conoce como la última milla. Entonces, obviamente, todas las empresas que están trabajando en el sector de logística y transporte, pues van a tener un boom en los próximos, pues ya ni siquiera en el futuro inmediato, sino ya. Y obviamente el nuevo new normal, como decimos, o la nueva normalidad, es completamente distinta. Seguramente en lo que resta del año y principios del próximo año no vamos a tener la vida tradicional de estar en espacios completamente conglomerados, sino que vamos a tener pequeñas intervenciones donde algunos salen, otros entran a sus casas, y vamos a estar interactuando seguramente así de esta manera en los próximos meses, con lo cual todos los servicios a domicilio se van a potenciar. Para quienes quieran incursionar en ese tipo de negocios es el momento, pero obviamente van a requerir también sostenerse y tener una propuesta de valor que sea lo suficientemente sólida y robusta como para poder permanecer en el mercado. Y aquellos que ya entraron, como un Rappi, por ejemplo, que están haciendo una labor, si bien para algunos no estarán muy de acuerdo en cómo se viene desarrollando, la verdad es que ha venido a aliviar y aligerar mucho la carga de muchos padres de familia, me incluyo yo, porque puedo comprar varios de los útiles, comprar alimentos, hacer muchas de las cosas que hacía usualmente, las puedo pedir a domicilio, me están llegando, ¿cierto? Obvio, hay una turbulencia y una necesidad de satisfacer toda la demanda de cosas, pero esta es la nueva normalidad, literalmente, y nos tenemos que acostumbrar a ella prácticamente. Perfecto. Bueno, Luis, nuevamente, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por ser este aliado con el que hemos decidido trabajar para estructurar este ciclo de conferencias que usted muy bien comentaba hace unos minutos. A toda nuestra comunidad, quiero confirmarles que a partir de todos los que han participado en diferentes charlas, les vamos a estar haciendo llegar a sus correos la programación de todos estos seminarios, y semanalmente estaremos también remitiéndoles los links de inscripción para que ustedes participen en todos ellos. Ya para terminar el día de hoy, solamente quiero pedirles un favor muy especial a todas las personas que estén conectadas, y es ayúdennos a difundir cada vez más esta comunidad de aprendizaje y conocimiento. Yo creo que hemos tenido la inmensa oportunidad de contar con muchísimas personas generosas con su conocimiento que están dispuestas a participar acá, y necesitamos no bajar ese ritmo de personas inscritas y de personas asistentes. Hoy logramos tener algo más de 340 personas conectadas efectivamente, pero con las charlas que vamos a tener a futuro necesitamos empezar a incrementar significativamente estas cifras. Eso nosotros no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de todos ustedes para que nos ayuden a divulgarla, a extender esta red y que efectivamente tengamos una muy buena cantidad de personas inscritas. Entonces, nuevamente, Luis, mil gracias a usted. Mil gracias a todo el equipo de Alsys que participó en la organización de esta conferencia. Unas gracias muy especiales a César Parada del equipo de innovación de Colsubsidio, que ha sido pues una mano derecha y una alma fundamental de este ciclo de conferencias. Igualmente para Camilo en RenTV, con todo lo que es la transmisión, que afortunadamente nos ha funcionado perfectamente a pesar de las altas demandas que tenemos en estos días de internet y la presión que hay en las anchas de banda. Y finalmente a nuestros amigos de GetAbstract por suministrarnos y aportarnos esta plataforma con la cual hacen posible de verdad llegar con este conocimiento a muchas personas interesadas. Entonces, nuevamente, mil gracias a todos y seguimos en contacto. No me fallen para la próxima conferencia. Gracias. Y adiós. Chao.